Prepare su Biblia, porque en un momento vamos a comenzar y entonces tenemos hoy una como continuación del tema. Gracias a Dios, gracias al Señor. Así que nuestro tema de este día, mucha atención, nuestro tema del día de hoy es dos estados, dos destinos y dos resurrecciones. Dos estados, dos destinos y dos resurrecciones. Después que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra, fue allá y llevó cautiva la cautividad, que ya vimos en la otra predicación de qué se trataba. ¿Qué sucede de ahora en adelante? ¿Cuál es el destino de los muertos? Y algunas personas dicen, no, el que se murió queda ahí enterradito, inconsciente, como en una anestesia de cirugía, y no vuelve a saber nada más. Dicen que ahí queda en la tumba como un perrito, hasta que Jesucristo vuelva. Pero la Biblia no dice eso. Eso lo predica una secta falsa, que no es cierto. No queda ahí el espíritu, el alma, el cuerpo sí queda ahí. Es más, la Biblia dice que el cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu regresa a Dios, quien lo dio. Y vimos que cuando el Señor bajó a esas partes profundas de la tierra, dice que fue en el espíritu. Pero hay algo curioso. La gente siente dolor, estando así, en ese estado de espíritu, siente tormento, al punto que la Biblia nos dice que ese rico malvado suplicaba allá en las profundidades y le decía, por favor, manda a este mendigo para que venga y con su dedo mojado por lo menos refresque mi lengua, porque estoy en este lugar de tormento. Y el lugar de tormento se llamaba Hades, que también significa infierno. Entonces hay la capacidad de estar en ese estado. Las personas perversas malignas, la Biblia nos dice que están en un estado de sufrimiento, están atormentados por fuego, quisieran morir, pero no mueren, quisieran que el sufrimiento cesara, y es más, es una escena dantesca, es una escena macabra, es una escena siniestra, porque la Biblia nos muestra que ahí, a pesar de que hay fuego, no se consume lo que hay, pero también es una putrefacta e inmunda hervidera de gusanos. ¡Ay, terrible! ¿Qué escena tan espantosa! Además de ser horrible y de ser macabra, es una escena de sufrimiento. Y al contrario, además de ser una escena de sufrimiento, es lo más siniestro, es lo más macabro, es peor que una película de terror o de suspenso lo que sucede allí. Así que nuestro propósito en gran medida hoy es aclarar y revelar que hay una transición del paso de la vida natural hacia la vida eterna. La Biblia lo llama también un despertar después de esa transición. Hoy pusimos en nuestra página, en nuestro Facebook, precisamente eso. ¿Cuál es el itinerario de los muertos? Sea que murieron en la justicia y gracia de Dios o que se condenaron. ¿Cuál es el itinerario? En las empresas y agencias de turismo,
cuando usted va a hacer un tour, un viaje, un crucero, una vuelta al mundo o un viaje por Europa, normalmente a usted le entregan un brochure, un folletico, un schedule, y allí usted encuentra y dice, martes 22 estaremos visitando Roma, la Fontana di Trevi, la fuente de Trevi, las ruinas de César Augusto. Ven, día 23, día 24, a usted le van dando allí una y otra indicación, y usted dice cuál es el itinerario. Bueno, hoy quiero mostrarles flash, así rápido un poquito, cuál es el itinerario que hay después de que la gente ha muerto. La Biblia habla de un despertar, es parte del itinerario, un despertar después que habrá un rendirle cuentas a Dios. O sea, la persona despierta y va a rendirle cuentas a Dios, es parte del itinerario. Jamás me olvido, y también puse en el Facebook de hoy, que íbamos a contar testimonios asombrosos, por no decir escalofriantes, de personas que han muerto y han tenido experiencias. Pues bueno, el primero que les quiero contar sucedió con Han Krebsby, un obrero de los ferrocarriles de Polonia, un hombre que ahora tiene más o menos unos 75 años de edad. Bueno, Han Krebsby despertó de un coma profundo después de 19 años en coma. ¿Puede usted creer eso? Hay familias que no tienen la paciencia con alguien, algún pariente que ha sufrido, por ejemplo, un trauma cerebral, un infarto, un accidente, posiblemente, y se aburren después de 2, 3, 5 años. Desconéctelo. Pero hay familiares que exigen de las entidades que mantenga conectado a mi esposo, a mi hijo o lo que sea. Puede ser un aneurisma cerebral o cualquier otra cosa y la persona queda allí. Bueno, el asunto es que este hombre, Han Krebsby, después de 19 años de estar en coma, quedó estupefacto al ver, dice, un mundo tan diferente y avanzado al que dejó cuando tenía 46 años de edad. Han, en ese entonces, estaba tratando de conectar 2 vagones del tren cuando sufrió un accidente que lo dejó convertido en un ser humano vegetal. Al volver en sí, hablando con voz clara, aunque débil, manifestó su sorpresa por los cambios transcurridos. Y luego, cuando se levantó de la cama y empezó a mirar otra Polonia, otro país diferente, a cuando entró en coma, imagínese, él había quedado en coma en 1988. Él era, dice, comunista. Y ahora Polonia, al despertarse, ya no era un país comunista, sino que encontró una democracia. Quedó también muy emocionado al despertar y descubrir que ahora los estantes de los almacenes en los mercados estaban repletos de artículos modernos que en la época comunista estaban vacíos. Ay, esto como que me hace recordar a Venezuela. Pobrecitos. A mí me ha dado, estamos orando mucho por esa nación. Bueno, él dice que en 1988 los estantes estaban vacíos igual en Polonia. Otra sorpresa que halló, dijo, es que hoy, aparte de los 4 hijos que había dejado,
ya tenía 11 nietos y varias nueras. ¿Cómo le parece? Se despertó con 11 nietos que no tenía, que no conocía antes, y varias nueras. La sorpresa del despertar, del cual Dios, y esto lo hablamos ahora para nosotros hoy, Dios nos advierte en su palabra que habrá sorpresas al despertar. Y esas sorpresas serán mucho mayores y asombrarán también a muchos. Multitudes sentirán que están viviendo en otra galaxia, en otra edad. Y será como una caja de sorpresas cuando enfrenten el juicio de Dios, dice la Biblia, ante un gran trono blanco. Bueno, Hans se asombró incluso de algunos adelantos también automotrices, en la aviación, en las telecomunicaciones, etc. Y vamos a mirar algo muy interesante inicialmente, el libro de Daniel. Abra su Biblia por favor conmigo. Voy a tratar de documentarle hoy de una manera bonita y de una manera agradable, pero también reveladora de la palabra de Dios. Daniel capítulo 12, los versículos 2 y 3. Este es un par de versículos tremendo. Dice la Biblia: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bien, aquí hacemos una pausa. Lo primero que encontramos, la muerte es como un sueño del cual el ser humano despertará. Sí, dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero atención, eso no significa que la persona durante ese periodo va a ser despertado, va a estar inconsciente todo el tiempo. No va a estar ahí dormido en la tumba. Claro que habrán pasado algunas cosas, pero despertarán, y lo que la Biblia nos aclara aquí es que van a despertar a un juicio de Dios. Pero sin embargo, déjeme decirle, la muerte es como un sueño del cual el ser humano despertará. Dios en la Biblia nos habla de dos estados. O sea, ¿en qué estado se encuentra usted? ¿En qué estado se encuentra usted? Nos habla de dos estados, nos habla de dos destinos, y los estados del ser humano también después de la muerte. Cuando murió, un estado, y después de la muerte nos habla de dos estados, pero también la Biblia nos habla de un despertar. Entonces, vayamos aclarando para que no se confunda. La persona muere, tiene un estado inmediato y un lugar inmediato, pero cuando resucite, cuando Dios lo levante de los muertos, tendrá otro estado y un destino definitivo. Aclaro eso. Habrá después otro estado y un destino ya definitivo después de ese juicio de Dios. Bueno, lo que apreciamos aquí en Daniel 12, en el versículo 1 y también el 2, es que un destino será vida eterna bajo la bendición de Dios. El versículo 2, Daniel 12:2, dice que serán despertados muchos para vida eterna. Hablemos de ese destino, el de la vida eterna, bajo la bendición de disfrutar la presencia de Dios. Ese es un destino. El otro destino, y observe, aquí estoy hablando del itinerario. Mencionamos el itinerario de una agencia de viajes. Bueno, el itinerario
habrá proceso. Un itinerario significa que hay pasos, pero en ese itinerario encontramos el otro destino, el uno que es de salvación, en el versículo 2, despertados para vida eterna, pero el otro destino está ahí mismo al final del versículo 2, dice, otros serán despertados para vergüenza y confusión perpetua, que también traduce confusión eterna o condenación eterna. Ese es un estado. Un estado es el de salvación y el otro estado es el de perdición. Entonces estamos ya concretando estados, uno de salvación y otro de perdición. Ahora, desmenucemos un poquito. Cuando una persona es un hijo de Dios, arrepentido, redimido, y muere en la vida natural, aquí en la tierra, entonces la Biblia dice que duerme. Y este dormir es un estado de salvación y la Biblia lo llama dormir en Cristo. Vayamos concentrándonos, muy importante, el estado es un estado de salvación. Ya estamos entonces empezando a desmenuzar el mensaje de hoy. 2 estados, 2 destinos, 2 resurrecciones. Entonces, un estado es el de salvación, pero la Biblia a ese estado lo llama dormir en Cristo. Un sueño en Jesús. Veámoslo, que no sean solamente palabrerías, eso hay que sustentarlo teológicamente con la palabra de Dios. Así que, Primera Tesalonicenses 4, 13 y 14. Estamos mirando la palabra hoy. Esto nos edifica tremendamente. Primera epístola a los Tesalonicenses, el capítulo 4. Vamos a leer versículo 13 y 14. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que, subraye esto, durmieron en Él. Eso es lo que Dios quiere. A los que durmieron en Él. Dios quiere que cuando muramos a la vida física aquí, quedemos dormiditos en Él. No dormidos en el infierno o dormidos para el infierno, sino dormidos en Cristo. Ahora, me gustaría también aclarar un poquito el significado de dormir. Dormir realmente es un término que se utiliza para explicarle a los que quedan vivos aquí en la tierra qué es lo que está pasando. Ese dormir. Si un familiar suyo amaba a Cristo, lo primero que Dios quiere que nos metamos en la cabeza y en el corazón es que no está muerto, está dormido. ¿Por qué? Porque se encuentra en un estado de salvación. Está dormido en Cristo. Aclaremos y escribámosle lo que dice aquí enseguida: los que durmieron en Cristo. Entonces, si un familiar nuestro muere aquí en la tierra, lo que Dios nos quiere decir es: está dormido en Cristo. Está dormido en Cristo. Entonces, Dios usa más que todo el término dormir, no tanto para los que se van. Dios utiliza el término dormir para los que nos quedamos aquí. ¿Para que qué? Para que entendamos mejor en qué estado se encuentra esa persona. Estado, destino, itinerario. Entonces Dios quiere que para nosotros, los que quedamos vivos, entendamos que es dormir. Dormir. Pero para los que se van,
aunque sí es un sueño, hay cosas que van a estar pasando. Es un sueño para acá, para la tierra, mas no para cuando ha pasado al otro estado, el estado en Cristo de salvación. Entonces, la Biblia nos dice que mientras el cuerpo queda en la tierra, la persona, o sea, la parte espíritu, vuelve a Dios y entra en la presencia de Dios. Atención, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay sectas, hay una que andan por ahí tocando de puerta en puerta, hay gente que lo molesta mucho, no los menciono, pero ustedes ya saben quiénes son. Y ellos son de los que dicen que la persona queda dormida pero en la tumba y que no vuelve a saber nada hasta la resurrección. Queda como un perrito allí. No es cierto. Cuando la persona muere, su cuerpo está en la tierra, pero ¿qué pasa con la parte espiritual? No perdamos aquí a Tesalonicenses y miremos la Biblia en Eclesiastés. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a mirar en Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 7. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El polvo es nuestro cuerpo. La Biblia nos dice que el Señor tomó del polvo de la tierra, lo manipuló y dice que dio un soplo viviente. Fue así, un soplo viviente. Se llama la respiración de Dios en el original. Es la inspiración o el soplo de Dios, es el soplo de vida. Y mire, hay algunas exhumaciones que son de años y años. A veces encontramos huesos, pero juntamente con los huesos aparece también elemento de tejido humano que literalmente se convierte en tierra, en polvo. Eso es verdad. Yo he tenido solamente una oportunidad de estar en una exhumación de muchísimos y muchísimos años. Era un abuelito que me pedía, cuando yo estaba jovencito, lo acompañara a hacer muchas labores. Una hermanita de él había muerto. Tengo entendido que cuando estaban jóvenes, y era una hermanita pues de cuando él estaba niño, era una hermanita mayor que él, pero murió cuando él estaba niño, y fuimos a la exhumación y realmente era muy poco lo que quedaba. No es como las exhumaciones de hoy, de 5 años, de 8, de 10 años, donde salen gases muy fuertes y quedan más o menos bien conservados los huesos. No, era una exhumación de años, ya no sé cuánto, pero el abuelito ya iba como para 90 años, o sea que eso había sido mucho tiempo atrás. Y cuando yo miré eso dije, ahora creo más lo que dice la Biblia, porque dice que nosotros nos convertimos en polvo. De ahí fuimos tomados. Hay algo interesante aquí. El polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, ¿a dónde va? A Dios. El espíritu, dice la Biblia, vuelve a Dios quien lo dio. Por eso, esto no significa, como interpretan algunas falsas doctrinas, que todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, quede ahí en la tumba, sino que cuando Cristo regrese por segunda vez, más bien la interpretación sí es así, cuando regrese por segunda vez a la tierra, dará vida otra vez a esos cuerpos. Eso sí lo dice la Biblia.
dará vida otra vez a esos cuerpos. Hay un principio por ahí de la física que dice que la materia no desaparece, sino que se transforma. Y creo que eso está acorde con lo que la Biblia dice, que la materia se transforma. Bueno, se transforma en lo que ya hemos visto, pero la Biblia dice que Dios va a dar vida otra vez a esos cuerpos, trayendo, como vamos a ver enseguida, de nuevo al espíritu humano, lo cual es lo que en la Biblia se llama el despertar. Entonces, si está tomando alguna notica, el despertar significa traer otra vez el espíritu al cuerpo. Traer otra vez el espíritu al cuerpo. Eso es lo que la Biblia llama despertar en el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 2, que es lo mismo que el Señor Jesús llamó resurrección. O sea, despertar y resurrección son dos términos gemelos. Despertar y resurrección. Bueno, vamos a ampliar un poquito esta revelación a continuación, sustentando, por supuesto, también con la palabra de Dios lo del destino humano. Entonces estamos hablando de estados y estamos hablando también de destinos y luego pues de resurrecciones, por supuesto. Entonces, número 1, ya vimos, la muerte es como un sueño. Número 2, la forma de vida previa aquí en la tierra, y esto es importantísimo, lo repito, la forma de vida, the lifestyle, el estilo de vida aquí en la tierra, como hayamos vivido, determina el destino eterno. La forma de vida en la tierra, como hayamos vivido, determina el destino eterno. Y aquí también estamos en contra de lo que dicen algunas sectas falsas como los gnósticos, que dicen que hay una tremenda cantidad de reencarnaciones, que usted muere y vuelve y se reencarna, y vuelve y se reencarna, y ellos dicen que es para irse perfeccionando. Los karmas dicen que se va perfeccionando en cada reencarnación. Falso, la Biblia no dice eso. Significa para ellos que hay 2 oportunidades, 3 oportunidades de salvarse, 4 y hasta 3000 reencarnaciones, imagínense. Ellos pueden pensar que hay hasta 3000 reencarnaciones. ¿Cómo le parece? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay otra secta que también predica lo mismo y dice que la gente se va reencarnando, y es una secta muy popular. Tienen hasta platica, o sea, allá en Estados Unidos son muy bien respaldados económicamente, y esa secta se llama los mormones. Los mormones dicen que una persona puede ir recuperándose, restaurándose en la otra reencarnación, y al final dice que va a quedar en un estado tan superior y tan transformado. Dicen que va a poder ser el Dios en un planeta, en cualquier galaxia del universo. Es decir, son casi locos, hola. Yo no sé cómo hay gente que siguen esas creencias tan fantasiosas que son casi historias de niños. Pero eso creen. Dicen, usted será el Dios de un planetica. ¿Planetica cuál? ¿Quién sabe? ¿En cuál galaxia? Centauro, o la galaxia que sea. Dicen, por allá en una galaxia, ahí va a ser usted un diosecito cuando se haya reencarnado y perfeccionado. Falso. Eso no es cierto. Entonces, la Biblia nos habla que la forma de vida previa aquí en la tierra va a determinar nuestro destino eterno. El Señor Jesús mismo habló de 2 asuntos que tenemos y que hemos mencionado.
Y quiero hacer unos subtítulos, imagínenlos aquí en nuestro bosquejo. Traer de nuevo a los seres humanos a su cuerpo. Traer de nuevo a los seres humanos a su cuerpo. San Juan 5:28. Traer de nuevo a los seres humanos a su cuerpo. San Juan 5:28. Oiga, hoy nos estamos alimentando muy bien de palabra de Dios. Dice San Juan 5:28 lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Tremendo, lo dijo el Señor Jesús. Los que están en los sepulcros oirán su voz. En la Biblia también se llama traer a los que durmieron en él. De nuevo, repitamos 1 Tesalonicenses 4:14. ¿Qué fue lo que leímos en 1 Tesalonicenses 4:14? Al final del versículo dice: también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Observe, aquí está hablando de esto, pero además dice de los que están en el estado de salvación. Acuérdese, hay dos estados: un estado de condenación y otro estado de salvación. ¿A quién traerá Dios o Jesús con él? ¿O Dios traerá con Jesús? A los que durmieron en él. Los vuelve a traer. ¿De dónde? Del cielo. Por eso no dice que solamente los va a levantar del polvo de la tierra. Dice que los va a traer. Es un acto de traslación, lo que significa que habrán estado en otro lugar diferente a la tumba. Queremos aclarar esto porque hay gente que todavía, incluso cristianos, que se han dejado tramar de sectas, lo cual no es así. La Biblia dice que Dios traerá con Cristo a los que durmieron en él. Entonces los va a traer de otro lugar que se llama cielo, y le va a dar vida de nuevo a esos cuerpos. Eso es primero. Segundo, en segundo lugar, aquí estamos, que la forma como se vivió antes de morir humanamente hablando es definitivo para el destino después de la resurrección. Repito, la forma como vivimos previamente en la tierra es definitivo para el destino. Llámese itinerario también, destino o itinerario después de la resurrección. Tengamos en cuenta el versículo con el cual empezamos hoy, Daniel 12:2 y 3. Unos despertarán para vida eterna y otros para vergüenza, condenación y confusión perpetua. Lo que vivimos antes va a determinar nuestro destino después de esa resurrección. Juan 5:29. Ya leímos antes otro texto de Juan 5:28, ¿cierto? Bueno, dejamos pendiente en Juan, ahora volvamos a Juan 5:29. El 28 que leímos, ya hay un asunto que dijo Jesús, pero aquí en el 29 hay otra, dice: y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida. Más claro no canta un gallo. Mas los que hicieron lo malo, ¿a resurrección de qué? Uy, qué versículos tan tremendos esto. Lo que más me fascina es que Jesús mismo es el que está diciendo esto, para que no queden dudas, ¿no? Porque alguien dice, no, de pronto fue que Pablo se lo inventó o Pedro se lo imaginó así y lo escribió en la epístola, pero fue el mismo Señor Jesús quien en primer lugar dijo en el versículo 28 que los que están en los sepulcros saldrán. Pero en el 29 y aquí en Juan 5:29 podemos comparar con Daniel 12. Daniel 12 dice lo mismo: unos saldrán
para resurrección de vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y aquí el Señor está justamente corroborando eso. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces está bien claro, ¿verdad? Hay dos estados, hay dos destinos y hay dos resurrecciones. Estados, destinos, resurrecciones. El estado después de la muerte del cuerpo en la tumba, hay algo que está pasando por allá. La Biblia, como hemos visto, lo llama dormir, pero ese dormir es para que lo entendamos los que quedamos vivos, para que entendamos ese dormir, no para ellos. Entonces, aquí el Señor dice, unos para vergüenza y confusión perpetua, igual que Daniel, para condenación, mejor dicho. Entonces esta segunda gran cosa significa que lo que hayamos vivido previamente a la muerte determina el itinerario de esa agencia de viajes después en el más allá. El Señor Jesús dice aquí claramente que los que hicieron lo malo van a ser resucitados, pero para resurrección de condenación. Oh Dios, ayúdanos, Padre. Guárdanos, Señor. Vivamos para el Señor. Pero también es bonito, y de paso vale la pena decirlo, hagamos buenas obras. Las obras no nos van a salvar. Atención, el Señor dijo que no somos salvos por obras, pero sí lo bueno que hayamos hecho aquí va a ganar puntos. Va a ganar puntos. Usted puede volverse famoso en el reino de Dios, en el reino de los cielos, por los puntos que haya ganado. Cuando yo voy al supermercado y me dicen acumula puntos y me piden mi número de cédula, entonces siempre la persona lee y dice el nombre Don Urbano Rojas y yo le digo, uy, ya soy famoso. Lo que hagamos en la tierra va a acumular puntos, no para salvarnos, pero sí va a acumular puntos para premios que el Señor tiene en el reino de los cielos. Todo lo lindo que usted hizo. Hermana Carolina, hermano Juan o el que sea, usted aconsejó a tal persona, evitó que se suicidara. Usted le dio un mercadito a tal. Usted oró por ese enfermo. Usted le dio consejería que estaba deprimido y estaba triste y llorando, y tú lo consolaste, lo amaste, le ayudaste, le diste una palabra de consuelo. Estaba en la cárcel y fuiste a visitarlo, en el hospital, y le pasaste la mano por su cabeza y lloraste por él. Todo eso va contando. Predicaste la palabra de Dios. Y entonces a otro le dirá el Señor, tú te llevaste un folletico y se lo entregaste a alguien. Y quiero darte una buena noticia, puede decir Dios. Tú nunca supiste qué pasó con ese folletico, pero por él esa persona se arrepintió, buscó a Cristo, fue a una iglesia y míralo, aquí está, tú sembraste la palabra. Entonces la Biblia dice que habrá premios y recompensas de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. Entonces las obras no nos sirven para salvarnos, pero nos van a dar puntos para premios extras, digamos así, allá en el cielo. Yo quiero animarle a usted hoy. Ame, aconseje, coja el teléfono y llame a alguien que hace tiempo no sabe de él o de ella. Puede ser un amigo, un vecino, un familiar. Y usted puede llamarle, ¿cómo estás? Quiero saber de ti. ¿Te puedo ayudar? ¿Puedo servirte en alguna cosita? O si le llaman a usted, claro, con gusto, venga, ¿qué puedo hacer? ¿En qué le puedo ayudar? Y esas obras
son bendición porque esas nos van a ganar. Bueno, yo tengo una predicación completa de premios. Una vez la dimos, no sé si algunos la recuerdan, de los premios de Dios. Pero la Biblia dice, al que hiciere tal cosa, yo le daré esto. Y le daré una perlita. Y tendrá una corona. Y le daré que se siente conmigo. Y le daré que tal. Usted mira en Apocalipsis especialmente, ese es uno de los libros de los premios. Y Dios dice ahí, al que hiciere tal cosa, yo le daré, yo haré. En las bienaventuranzas también encontramos premios. Bienaventurados los que, porque ellos tal cosa. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que vivieron en este estado de tal, porque tal cosa. Y Dios tiene premios. Entonces, yo les quiero animar hoy. Hagamos todo lo posible porque otros se conviertan a Cristo. Así sea un detalle tan sencillo como llevarse un folletico, un tratadito ahí a la salida, usted lo lleva. Si puede hablarle a la persona, mejor todavía, hable con él o con ella. Pero si no, entréguenselo, déjelo en la puerta, bueno, como sea. Pero la Biblia nos dice, el Señor nos dice, que saldrán a resurrección de vida. Entonces, es definitivo nuestro destino después de la resurrección de lo que hayamos hecho. Lo mismo que en Daniel, que nos habla de 2 despertares, Jesús nos habla de lo mismo como 2 resurrecciones. Compare los 2 pasajes. Daniel, 2 despertares. Jesús, 2 resurrecciones, con 2 destinos diferentes y 2 estados diferentes de acuerdo a cómo se haya vivido, si como un hijo de Dios o como un impío. La diferencia que el Señor nos da es que hay un gran abismo entre un verdadero cristiano y un impío. Y ese gran abismo, esa gran diferencia, tiene que ver con la vida o con la condenación. Y vamos a mirar otro aspecto ya antes de terminar, es que realmente Dios quiere que nosotros estemos en bienestar y que nosotros seamos personas que realmente amemos a Dios. Les voy a dar flash, algunos pequeños ejemplos. Pusimos esta mañana en nuestro Facebook de testimonios asombrosos, ya les di uno, pero debemos considerar por lo menos algunos personajes de la historia que algunos de ellos murieron antes de tiempo. Esa es otra cosa importante. Dios no quiere que muramos antes de tiempo. Una persona, por ejemplo, como Jean-Paul Sartre, filósofo, humanista, existencialista, y ese problema tienen los existencialistas y lo tuvieron los padres de la filosofía del existencialismo, que para ellos la vida era un complique, un nudo, un problema. Y hablaban de la tristeza, de la miseria, y decían, la vida del ser humano es no dejar de ser, es no dejarse morir. Y eran tan pesimistas y amargados y negativos que creían que el objetivo de la vida del ser humano era simplemente no dejar de ser, decían así. Y en ese no dejar de ser, no dejes que te superen, no dejes que otro te gane. No dejes que pierdas tu trabajo, no dejes que... Y vivían amargados. No tenían sino depresión. Y así vivía Jean-Paul Sartre y murió antes de tiempo por un enfisema pulmonar. Era un hombre que fumaba y fumaba y fumaba. Y así eran ellos. Dios no quiere que muramos antes de tiempo. Significa... Cuidemos la vida que Dios nos ha dado. Cuidemos el cuerpo que Dios nos ha dado. Aliméntelo bien, cuídelo, es el templo del Espíritu Santo. Si puede unas vitaminitas, tómeselas también. No fume, no haga cosas que destruyan su cuerpo y que usted muera antes de tiempo. Entonces, Dios quiere que nosotros, aunque humanamente estamos en una cajita acá, guardemos esa cajita y tengamos la mayor cantidad de vida que podamos. ¿Para qué?
para ser productivos primero para el reino de Dios. Atención, porque hay dos clases de productividad. Unos los que se declaran productivos solamente para lo material, como un burro trabajando para tener el mejor carro, la mejor camioneta, la mejor casa, el mejor centro vacacional, y solamente viven para eso, productivos para eso. Pues si somos solamente productivos para eso, la Biblia dice que nada nos vamos a llevar. Ahora, no vayan a pensar que es un fanatismo religioso. Dice el pastor, y está diciendo que debemos vivir pobretones, chiliprosos, angustiados. No, Dios quiere que vivamos bien económicamente, pero no que nos dediquemos exclusivamente nuestra vida solamente para eso. No, el apóstol Pablo lo decía. Dice, y si vivimos para Dios, vivimos. Y si morimos, morimos para Él. Y en ese vivir para Dios, de paso, Dios es tan bueno que si vivimos para Dios, nos da también lo material. Claro, sí, hay que ser diligentes, hay que ser industriosos y todo, pero que su vida no se consuma solamente en lo material y que no nos vaya a pasar lo que me dijo el médico que alguna vez les conté allá, que me invitó a almorzar en Doncello, Caquetá, en una cruzada evangelística, un médico que no era cristiano, pero simpatizó con la predicación, luego se convirtió, qué bendición, y él me invitó a almorzar y me dijo que le había tenido que decir a un ganadero terrateniente de la región ahí del Caquetá, que era soberbio, no le aceptaba ni los consejos a su mismo médico, y el médico le dijo enojado, entonces ¿a qué vino? De nada, le dijo, y él me lo contó, el médico, de nada le servirá ser el más rico del cementerio. Una persona puede quemar su vida, pero ¿de qué le servirá ser el más rico del cementerio? Ay, 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 Dios nos ayude. Entonces, mire, productivos primero para Dios. El apóstol Pablo habla así de simple. ¿Cuál es el motivo de vivir? ¿Y qué es para Pablo la muerte? Filipenses 1:21, ¿me lo quiere acompañar? Filipenses 1:21. A ver, ¿qué nos dice? Filipenses 1:21. A mí me gusta mucho ese versículo de Pablo. Mire, la Biblia tiene espiritualidad, tiene psicología, pero a veces, y así lo llaman, filosofía cristiana. Aquí hay un filosofar del apóstol Pablo en Filipenses 1:21. Vamos a ver qué nos dice. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Oiga, esta es una filosofía tremenda. Vivía en Cristo y si muere, dice, yo no me voy a llevar nada de esta tierra, pero cuando pase la frontera, cuando vaya al destino, dice Pablo, allí voy a tener ganancia. ¿Cuál ganancia? Léala en la Biblia y se dará cuenta. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así de simple. El apóstol dice qué o cuál es su motivo de él para vivir y qué es para él la muerte. Y en los siguientes versículos, lo invito para que los lea en casa, el apóstol explica por qué el vivir y por qué el morir. Por ejemplo, en Filipenses 2:22 dice, vamos a leer allí, 1:22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de Dios, no sé entonces qué escoger. ¿Se da cuenta? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Oiga, esto me ha desafiado a mí en mi propia vida muchas veces, esto del apóstol Pablo. Porque si yo estoy en la gracia de Dios, o como dicen los curas, que Dios nos coja confesados.
Si yo estoy en la gracia de Dios, pues irme con Cristo, ¡qué dicha! Ir a disfrutar ya todo lo que hay allá. Pero Pablo dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y yo digo lo mismo, Señor, ¿cuántos años le preguntan a muchas personas, ¿te gustaría vivir? Y yo digo, ay Dios, dame todo lo que pueda, con tal de que yo hasta la última hora y el último suspiro de mi vida todavía tenga fuerzas para predicar la palabra de Dios y que muchos sean salvos. O sea, Dios, dame 100. Eso sería un tremendo milagro. Dame 120. Dicen que hay gente que vive más de 100, 110, pero qué dicha poder vivir, no porque me quiero hacer rico ni nada de esas cosas. De paso, Dios nos bendice, claro que sí, pero vivir y tener fuerzas para poder seguir predicando. Yo de verdad no quisiera morirme muy rápido por una sencilla razón. Yo quiero predicar la palabra de Dios. Yo quiero servirle al Señor en esta tierra. Yo quiero vivir para Dios y que pues de una u otra manera gente sea edificada o gente se esté salvando. Pero que el motivo de mi vida no sea, como dicen los biólogos o los humanistas, que los seres nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pues qué triste vivir así, porque el marrano también nace, crece, se reproduce y muere, y pasaron sin pena ni gloria. El caballo lo mismo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y que uno vaya a morir así, sin pena ni gloria, qué triste. Pues eso lo hace el caballo, lo hace el cerdo, cualquier animal lo hace. Queremos vivir, pero no queremos pasar sin pena ni gloria. Queremos vivir y pasar con una historia gloriosa que va a ser tenida en cuenta en el reino de Dios. Amén. Eso es. Entonces termino. Oiga, ¿por qué este reloj corre más aquí? Esa pila anda más rápido, ¿no? Bueno, termino. Voy a contar unos pequeños testimonios. Napoleón Bonaparte, el famoso general francés que conquistó tantos reinos, él dijo al morir, oiga, lo que dijo Napoleón: muero antes de tiempo y mi cuerpo volverá al polvo. Tal es mi suerte, la suerte del que ha sido llamado el gran Napoleón. Qué gran abismo, dijo él, hay entre mi profunda miseria y el reino eterno de Cristo. ¡Wow! ¡Qué gran abismo hay entre mi profunda miseria y el reino eterno de Cristo! Se dice que Napoleón conocía bastante del cristianismo. Hay un gran abismo y dice, ahí queda el gran Napoleón. Thomas Hobbes, un escéptico que vivió pervertido y pervirtió, dicen que él pervirtió a grandes hombres de Inglaterra, exclamó lo siguiente: si todo el mundo fuera mío, lo daría por vivir un día más. Ojalá encontrara un hueco por el cual pudiera escaparme. Estoy a punto de dar un gran salto a las tinieblas. Uy, qué triste eso. Estoy a punto de dar un gran salto a las tinieblas. Rich, otro famoso ateo, gritó: preferiría más bien ser asado en un horno durante 1.000.000 de años que pasar toda la eternidad con los eternos horrores que pesan sobre mi alma. Yo he vendido mi inmortalidad eterna por oro y su peso me hunde en un infierno sin fin, sin esperanza y sin ayuda. Queda una pregunta, ¿no? Un cuestionamiento en el aire. ¿Fueron palabras solamente de lamento para condenarse? ¿O fueron palabras mediante las cuales estaba reconociendo que había vivido mal y que quería ser salvo? Ahí queda la incógnita.
no se sabe. Entonces, lo que sí podemos darnos cuenta es que muchos se dieron cuenta demasiado tarde que su vida en esta tierra no sirvió para nada y que lo único que tuvieron fue remordimiento, pero no arrepentimiento. La pregunta para nosotros del millón es hoy: ¿estoy viviendo provechosamente para Dios? Número 1. Número 2, ¿estoy seguro de mi salvación y de mi vida eterna? Tremendo. En el congreso que hizo una vez el doctor Billy Graham en Ámsterdam, en Utrecht, una ciudad de Holanda, excepcionalmente permitieron que no solamente evangelistas fueran, pero algunos líderes. Y me asombró mucho cuando el doctor Billy Graham, en una de las grandes plenarias donde había 12,000 predicadores, preguntó y dijo: ¿cuántos no están seguros de su salvación? Y yo vi cantidad de manos por todas partes. Dije: esto no puede ser posible. Aquí no solamente hay ministros, evangelistas y esto, hay también algunos creyentes cristianos y no sabían si estaban seguros de su salvación. Bárbaro. La Biblia nos dice entonces finalmente que cuando tenemos dos destinos, dos estados y dos itinerarios, o como vimos el domingo pasado, vamos a ir a la gloria eterna, o el Hades será vaciado en el lago de fuego y será algo muy espantoso. Pero lo más importante, como decíamos también hace algunas semanas, no es el miedo al infierno, no son solamente los hechos de saber que vamos al cielo, sino nuestro amor al Señor. Es amar a Dios. Y claro, lo demás ya son extras. Ganemos puntos, ganemos premios. Digámosle: Señor, gracias, Padre Celestial. Pero lo lindo es saber que en ese sueño, nosotros, el cuerpo queda ahí, puede ser, en la tumba, pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. No quedamos ahí en un estado de inconsciencia, no. Vamos directamente. La Biblia dice, el Señor lo aclaró también. Y el Señor lo dijo, que los ángeles recogen. Dice: murió el uno y fue al infierno, y murió el otro y fue llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Nosotros somos llevados por los ángeles al reino de Dios. Habrá dos resurrecciones, y los que estamos aquí vivos, dice la Biblia, seremos arrebatados. Yo creo esa posición teológica. Los que estamos aquí seremos arrebatados y el mundo quedará en unas tribulaciones espantosas aquí en la tierra. Y al final de eso se manifiesta el Señor, y la Biblia nos habla algo importante, que vendrá con sus santos. Ya lo leímos. Pero también la Biblia dice que vendrá por sus santos. O sea, a unos nos levanta a su gloria y a otros los trae, los que ya se fueron al reino de los cielos, y a unos nos despierta para vida eterna en el juicio, y a otros los despierta para condenación eterna. Gracias a Dios que estamos contados entre los que despertamos para vida eterna. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Oiga, trabajemos, hagamos todo lo que podamos para que la mayor cantidad de gente se vaya a la gloria de Dios con el Señor. Amén. Oremos a Dios y démosle gracias en este día, en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios por ser salvo, pero trabajemos, mi amado, para el Señor. Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias, Señor, por habernos redimido, comprado con tu sangre. Gracias, Señor, por estas palabras
de eterna esperanza, de bendición. Gracias, Señor, por comprarnos con tu sangre. Y gracias, Señor, por el destino, por el itinerario, Señor, que tenemos para la vida eterna. Declaramos aquí, Señor, hoy como te hemos cantado en esta mañana, Señor, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy, un sacrificio quiero ser, te quiero servir, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.